Los 7 años del anticristo comenzarán en el año 2024. Está profetizado en la Biblia, en muchas partes de la Biblia, y hoy la parte que vamos a tratar hoy es Primera Crónicas 27 y el libro de Nehemías. Vamos a hacer un viaje por el libro de Nehemías. Comencemos con Primera de Crónicas, capítulo 27. Aquí el capítulo trata sobre los oficiales del rey David en Israel, en Judá. Los oficiales estaban divididos en 12 grupos, y cada grupo servía por un mes. Entonces se dividían 12 grupos. Cada grupo era de 24,000. De ahí viene el número 24,000. Y eran 12 meses, pero en el capítulo de Primera Crónicas 27 se menciona el número 24,000 13 veces. Por eso aquí está el número 13. La primera línea es las veces que lo menciona, el número 24,000, y la segunda línea es el versículo del capítulo 27 donde se dice. Así que son solamente 12 grupos, un grupo por cada mes, pero el capítulo lo menciona 13 veces. Bien, el número de veces que lo menciona, 13, simboliza el anticristo. Ya lo hemos presentado en diferentes ocasiones que el número 13 señala al anticristo en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Esther, y eso lo encontramos también en otras partes. Pero allí se presenta especialmente el dragón, la bestia, el falso profeta y los 10 reyes. Apocalipsis 17, los 10 reyes de Apocalipsis 17. El número 13 simboliza el anticristo. El 24 simboliza el año 2024. Año 2024. Entonces, el 24 lo multiplicamos por 12 porque el 24, los grupos de 24,000 eran 12 grupos, un grupo por cada mes del año. Entonces, multiplicando 24 por 12, por los 12 meses, nos da como resultado 288. Los grupos son 24,000, pero aquí sacamos el número solamente de 24. Nos da el número 288. ¿Qué simboliza este número? Simboliza el año 28, es decir, el 2028. Y el 8 simboliza el octavo Papa Francisco. El octavo Papa Francisco es octavo contando desde 1929 hacia acá, cuando se creó el Estado del Vaticano. Entonces, en el 2028 señala el octavo Papa Francisco porque el 2028 es la mitad de los 7 años de tribulación que comienzan en 2024. En el 2028 comienza la gran tribulación. Ahí entonces el octavo Papa Francisco, que es Lucifer, que es el mismo Satanás que está poseyendo un cuerpo humano, allí en ese año 2028 comienza el mayor poder de la bestia, el mayor poder del anticristo, el Papa junto con los poderosos y los reyes de la tierra que oprimirán entonces al pueblo de Dios, oprimirán a aquellos que guardan los mandamientos de Dios, y eso lo veremos a través del libro de Nehemías. El octavo contra los 10 mandamientos y contra el pueblo de Dios. Entonces, otra operación matemática hacemos aquí. El número 24,000 lo multiplicamos por 13. Aquí multiplicamos por 12 sobre el número 24. Ahora aquí el número 24,000 lo multiplicamos por 13 y otra vez por 13 porque se menciona 13 veces en el capítulo 27 de Primera Crónicas. Entonces 24,000 por 13, el resultado es 312,000. 312,000 es el resultado. Este es un número simbólico. Ya hemos hablado en otros videos acerca de los números simbólicos
que están en diferentes partes de la Biblia, y de esa forma Dios me está enseñando diferentes profecías que señalan que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo final, que solamente faltan 12 años, 11 años ya para la segunda venida de Cristo, que será en otoño, en la fiesta de tabernáculos del año 2031. Faltan solo 11 años. Entonces, 24,000 por 13 nos da 312,000. ¿Qué simboliza esta cantidad, esta numérica simbólica? Simboliza, comenzamos leyendo desde atrás hacia adelante, 2000, simboliza 2000, desde aquí 2031. ¿Lo ven? Clarito ahí, 2031. Lo escribimos aquí de una manera más clara. Entonces, lo que simboliza 2031. Aquí está claramente simbolizando el año 2031. ¿Ven? Ahí encontramos entonces en operaciones matemáticas simples, con ese capítulo Dios está profetizando esas tres fechas. El comienzo de los 7 años de tribulación del anticristo, del Papa Francisco, junto a los reyes de la tierra y los poderosos de la tierra. 2024, 2028, gran tribulación, y 2031, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso, hermanos, cómo las profecías que nos dicen que estamos realmente en el fin del tiempo de este mundo están por toda la Biblia, están en muchas partes de la Biblia, y ahora vamos a verlo en el libro de Nehemías. Vamos a verlo en el libro de Nehemías. Fíjense bien, no estaba en mis planes presentar este tema en este tiempo, por ahora, pero escuché a una hermana que Dios le dio un sueño, ya se la he mencionado, se llama Daisy Escalante, que mencionó el número 24 que está en el capítulo 9 de Nehemías. Ella lo mencionó eso, Dios le dio un sueño a ella, y mencionándole eso. Yo estaba guardando la fiesta de tabernáculos, que pasó hace poco, y entonces, cuando estaba escuchando los audios que ella tiene, ella dice que el Señor le dio un sueño mandándole a ayunar también el día 24. El día 24. Estamos hablando en el calendario judío, día 24 del séptimo mes, porque la fiesta de tabernáculos comienza el día 15 y hasta el día 22, del 15 al 22 del séptimo mes. Entonces, Dios le pidió que también debíamos ayunar y dedicarnos a Dios el día 24. ¿Por qué? Porque así mismo lo hizo Nehemías y la gente allí en Jerusalén en ese tiempo. Dios me había enseñado esta profecía antes, y cuando yo escuché que Dios le había dicho a esta hermana que debíamos hacer eso, entonces me maravillé porque Dios me había ya enseñado esa profecía y lo está trayendo a diferentes personas. Le voy a enseñar esto. Esta es, aquí escribí: Dios llama a un día de ayuno y silicio en el día 24 del séptimo mes. Ese es el título. Aquí escribí cómo ustedes pueden ir a ese audio que ella tiene en YouTube. Dios comenzó a darle muchos sueños a esta hermana desde el año 2017. Y si ustedes van allí, entonces ustedes van a encontrar muchos mensajes que yo creo que son de Dios directamente, porque algunas de las profecías que Dios le está dando a ella, Dios me la está enseñando a mí en la Biblia. Dios se lo enseña a ella enseñándole audiblemente. Y a mí me lo está enseñando en profecías de la Biblia. Usted entra a YouTube y escribe esto: Daisy Escalante, preparación para fiesta solemne de otoño. Testimonio 8 de agosto 2020, número 2. Y eso que dice esto que escribí aquí está en el minuto 16
con 50 segundos. Lo voy a acercar un poco más. Ustedes pueden darle pausa al video y escribir eso, y allí van a escuchar de los propios labios de la hermana Daisy Escalante. Dice, este es solo un poquito de lo que ella dice allí: y según el pueblo de antaño levantó la muralla alrededor de Jerusalén, así su ley, sus mandamientos, sus estatutos, junto a sus fundamentos de fe, estarán levantados ante el pueblo que sigue por donde quiera que él va. Y él pide estas 24 horas en súplica y ruego. Él pide estas 24 horas en súplica y ruego. Me imagino que Dios le va a estar pidiendo eso todos los años de aquí en adelante, porque ese día 24 del séptimo mes lo que está simbolizando es el inicio de los 7 años de tribulación, como dice la profecía, que será el año 2024. Ese día 24 del séptimo mes simboliza el inicio de los 7 años de tribulación. ¿Ven los dos números ahí? El 24 del séptimo mes. Y termina el texto diciendo que toda voz de sus escogidos se levante en plegaria y súplica ante él, porque tiempos extremos de gran dificultad es desatado. Y voy a repetir eso: porque tiempos extremos de gran dificultad es desatado. Esto Dios se lo dijo en sueño a Daisy Escalante. Fíjense bien, tiempos extremos de gran dificultad es desatado. Y esto comenzará desde el año 2024 y también algo de 2023, que es una profecía que la voy a presentar muy pronto. El 2023 va a haber un conflicto grande, pero yo no sé qué clase de conflicto es, pero eso es una profecía que Dios me lo enseñó a mí, y también a ella Dios le ha mencionado ese año, en 2023. Entonces, vamos a hacer un viaje por el libro de Nehemías. Yo había dicho que el libro de Esther, aparte de Daniel y Apocalipsis, el libro de Esther es el que menciona, el que presenta más claramente las profecías de estos últimos días. En ese tiempo yo sabía profecías de Nehemías, pero ahora que estudié más a Nehemías, yo digo, Nehemías está al mismo nivel del libro de Esther, como un libro apocalíptico o un libro profético. Un libro profético, la escatología del libro de Nehemías. Y ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Vamos a Nehemías. En Nehemías, comenzando desde el capítulo 1, vamos a hacer un viaje rápido a través del libro de Nehemías. A través del libro de Nehemías, y señala especialmente a los 10 mandamientos y la guerra del anticristo y el octavo papa contra los 10 mandamientos y el pueblo de Dios. Comenzando en el capítulo 1, versículo 1, habla del año 20. El año 20. Y el año 20 aquí señala el año 2020. Habla en versículo 3 de el remanente. Y si vamos a Apocalipsis 12:17, dice que el dragón se llenó de ira contra la simiente de la mujer. Se fue a hacer guerra contra el remanente, contra el resto de la descendencia del pueblo de Dios. Habla del muro de Jerusalén derribado. El muro de Jerusalén derribado. Tenga presente muy claramente ahora en este estudio que el muro de Jerusalén, que fue a edificar Nehemías allí, que llegó a ser gobernador de Jerusalén, junto a Esdras, Esdras el sacerdote y un grupo más, el muro de Jerusalén que ellos fueron a edificar simboliza los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que son la protección la protección que Dios ha hecho para librarnos, para alejarnos del pecado, porque nos señalan el pecado y entonces nos mandan a Cristo Jesús para que Cristo nos perdone, nos limpie, y para que Dios nos dé la fortaleza para obedecer. Entonces, el muro de Jerusalén derribado, que están en gran mal el pueblo de Dios, y eso lo estamos viendo hoy en día. Si usted no está enterado de eso, infórmese con lo que está haciendo el Papa Francisco. Ya le dije anteriormente, la Iglesia Católica está en la tribulación, están siendo atribulados los que están estudiando la Biblia y los que están pendientes a lo que está haciendo el Papa.
Están pasando cosas desde el año, especialmente 2015, 2016, cosas que no habían pasado en 700 años, en 800 años en la Iglesia Católica. Se habla de un cisma, se habla de una iglesia paralela, la iglesia del Papa Francisco, los que siguen a Francisco, y la iglesia de los fieles, la iglesia de los fieles. Así que el pueblo de Dios está en gran mal y pronto nos tocará a nosotros, lo de las iglesias evangélicas o protestantes. Desde 2024, el mandamiento que ponga el domingo por ley, entonces comienza a afligir a todos los que guardan los mandamientos, que incluye el cuarto mandamiento, que es el sábado, santificar el sábado. Dice él que él ayunó y oró. Es tiempo, hermanos, de ayunar. A Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, llegará el tiempo cuando yo no esté con ellos. En otras palabras, cuando yo no esté con ellos, entonces ese es el tiempo de ayunar. Jesús ya se fue hace casi 2000 años. Y el anticristo, es el tiempo del anticristo, hermano. Es el tiempo de nosotros estar más en serio en esto y de ayunar más, cada día más. Bien, entonces vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 hay una profecía acerca de Jesús. Y vamos a comenzar desde atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Por el versículo 15 del capítulo 2 comienza diciendo, hablando de la puerta del valle, la puerta del valle. Cuando Jesús, una semana antes de la crucifixión, dice que Jesús entró a Jerusalén y Jesús también iba a orar. Jesús iba a orar ahí al Getsemaní y él cruzaba el valle. Él cruzaba el valle y entraba por la puerta de Jerusalén. Esto nos lleva a ese tiempo, a esos últimos días de la vida de Jesús. En el 14 habla de el estanque del rey. A Jesús se le puso ese título encima, el rey de los judíos, cuando fue crucificado. Realmente él era rey, él es rey, siempre ha sido rey, pero allí se le puso ese título como una burla prácticamente, y los soldados se burlaban de él. Ahí ese mismo versículo habla de la puerta de la fuente, y ya les mencioné que cuando hirieron a Jesús, poco tiempo después de morir, lo hirieron con una lanza en el costado y se abrió esa fuente. Salió sangre y salió agua que purifica a su pueblo, que purifica a su gente. Habla de muladar, eso es la destrucción, algo que causa destrucción. El pueblo de Jesús, las ovejas fueron esparcidas, parecía una destrucción, parecía que había fracasado todo, pero realmente Jesús resucitó. Habla de la fuente del dragón. El dragón estaba allí infligiéndole sufrimiento a Jesús y a su pueblo. Él me imagino que se regocijó cuando vio al Mesías allí en la cruz colgando del madero, y cuando lo vio morir, expirar, imagino al dragón, que es Satanás, contento, feliz en ese momento, hasta que llegó lo que dice el versículo 11, dice, habla de 3 días. Cuando pasaron esos 3 días, entonces el versículo 12 dice, me levanté de noche. Jesús se levantó. Era de noche porque todavía no había salido el sol, era ese domingo en la madrugada. Jesús se levantó. Aquí dice, me levanté de noche. Me levanté de noche. Jesucristo resucitó. Jesús resucitó allí glorioso. Y después que resucitó, entonces Jesús va y estando con los discípulos, dice allí el libro de Hechos 1, 6 y 7, dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Le preguntaron, y Jesús le dijo a ellos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las estaciones, pero no os toca a vosotros. Lo que significa eso es que no le tocaba a ellos no le tocaba saber. Nos toca entonces a nosotros, a los que estamos al fin del tiempo. Recuerden que Daniel profetizó la primera venida de Cristo en profecías que estaban allí escondidas, pero Dios nos la está enseñando también a nosotros. Daniel profetizó el año también de la segunda venida,
Profecía que no se entendía hasta este tiempo, cuando llegó el tiempo de que Dios decidió que era conveniente que nosotros la entendiéramos. Las profecías de la primera venida no se entendían, incluso el mismo Daniel decía que no entendía algunas cosas. Pero cuando llegó el tiempo del nacimiento de Cristo, recuerden que vinieron unos sabios del oriente, y dice el mismo de Daniel que los sabios, los entendidos, entenderán. Ellos entendieron las profecías, por eso ellos supieron que el Mesías había nacido en Belén de Judá. Y asimismo se repite la historia, porque está llegando el tiempo ya, entonces a los entendidos Dios le está dando ese conocimiento. Entonces el versículo 6 dice: ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuánto durará tu viaje? Le preguntan a Nehemías: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? ¿Ves? Se repite la pregunta que le hicieron a Jesús. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y también Mateo 24, que le preguntaron: ¿cuándo se harán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces sigue diciendo aquí el versículo 6 del capítulo 2, dice: después decidieron, le agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Después que yo le señalé tiempo, hermanos. Antes de Jesús irse, durante esos 3 años y medio que Jesús estuvo con sus discípulos, Él señaló el tiempo de su venida. Él señaló el tiempo de su venida y de qué manera lo hizo. Jesús fue el mayor profeta. En las cosas que sucedieron en la vida de Jesús, están simbolizadas la fecha de la venida de Jesús, el año de la venida de Jesús. En las parábolas de Jesús, que muy pronto vamos a presentar algunas parábolas de Jesús, están profetizados el año de la segunda venida de Jesús y el tiempo de su venida. ¿Ve? Y aquí está profetizado, aquí dice: después que yo le señalé tiempo. Jesús le señaló el tiempo al ser humano. Ellos no lo entendieron en aquel tiempo porque no era para ellos. Recuerdan que a Daniel se le dijo que esta visión es para el tiempo del fin. Las profecías tienen un tiempo. Ellos no lo entendieron porque no era conveniente que ellos lo entendieran. Pero sí es conveniente que ya faltando 12 años, 11 años para la segunda venida, que el pueblo entienda. No estamos a oscuras, dice el apóstol Pablo. Y aquí está la última parte de este versículo. Comenzamos de atrás hacia adelante, entonces terminamos en el versículo 1. Dice: en el año 20, vuelve a mencionar el año 20, ya había dicho que en el capítulo 1 el año 20 simboliza el año 2020, y lo vamos a ver más adelante otra vez. Pero aquí en el capítulo 2, el año 20, para usted escribir un 20, escribir un 2 y un 0, de ahí tomamos el 2. Cuando Jesús le señaló tiempo a los discípulos, significaba que Jesús vendría 2000 años después de su muerte, en el año 31, 2000 años después, es el año 2031. Y eso está en el capítulo 2, miren ahí el número 2, capítulo 2, el número del capítulo dice qué tiempo volvería Jesús, 2000 años después de su muerte y su resurrección. Bien, entonces vamos al capítulo 3. El capítulo 3 habla de la edificación. Capítulo 3 habla de la edificación. Estaban edificando el muro de la ciudad y también sus puertas. Aquí encontramos algo interesante. En la última parte, versículo 23, dice que Benjamín y Jasub, ellos restauraron frente a su casa. Y esto es lo que vamos a señalar, que ellos estaban reparando frente a su casa. Y el mismo versículo se habla de otras personas que también repararon cerca de su casa. El versículo 28 dice: cada uno enfrente de su casa. Está señalando diferentes personas que ellos iban reparando el muro de Jerusalén, la parte que estaba frente a donde ellos vivían o cerca de la casa de ellos. Versículo 29, frente a su casa. Frente a su casa. ¿Qué lección encontramos aquí?
que en estos últimos días, hermanos, cada uno es responsable de su propia salvación. Cada uno es responsable de su propia salvación. No se la deje a su esposo, a su esposa, a su familia, a sus amigos. No, usted decida por usted mismo. Usted está viendo la evidencia de que estas profecías son verdaderas porque están, no es un invento, no es un sueño. Dios me dio sueños solo para traerme aquí, para enseñarme estas profecías. Está basado en la Biblia. Están las evidencias en muchos lugares de que esta es la verdad. No se ponga a preguntarle a su pastor o a fulano que sabe mucho de la Biblia. No, le van a decir que no, que eso no es así. No, usted debe mirar por usted mismo las evidencias y creer y prepararse. Entonces, esto simboliza que usted debe obrar su salvación, como dice Pablo, con temor y temblor. La suya y la de su familia. Esto es lo que simboliza edificar el frente de su casa. La suya y la de su familia, como los judíos saliendo de Egipto tenían que poner la sangre sobre la puerta de su casa. Así nosotros en este tiempo también. Y el versículo 29 habla de la puerta oriental. Y ya les mencioné que la puerta oriental en la profecía se refiere a la constelación de Orión. Se refiere a la constelación de Orión. Y eso está profetizado en diferentes lugares que después lo vamos a tocar. Jesús viene por la constelación de Orión. Por la constelación de Orión, esa es una profecía que Dios me enseñó, la vamos a tocar después. Habla de la puerta oriental y el versículo 30 habla del hijo sexto. Jesús viene por la puerta oriental al final del sexto milenio, después de la entrada del pecado. Bien, entonces hablamos de eso, de la segunda venida de Jesús al final del sexto milenio, y entonces el versículo 31 habla de la puerta del juicio, la puerta del juicio, y habla de la puerta de las ovejas. El versículo es el 31. En el año 2031, entonces será el juicio de Dios hacia este mundo, porque mueren todos los pecadores. Y entonces, hablando de las ovejas, Dios recoge a sus ovejas y las lleva al cielo, y los cabritos entonces se quedan. El capítulo 4 entonces nos habla sobre Tobías. Nos habla sobre Tobías. Y fíjense bien, el capítulo 2, se nos pasó algo en el capítulo 2. El versículo 19 habla de Sanballat, de Tobías y de Gesem el árabe. Estos tres simbolizan a el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, la bestia y el falso profeta. Pero habla de Gesem el árabe. Aquí el símbolo es un poco diferente. Tobías simboliza al Papa Francisco. Lo vamos a ver más adelante. Gesem el árabe simboliza a ese señor, ese hombre árabe llamado Ahmad al-Tayyib, el gran imán de Al-Azhar de Egipto. Es árabe porque Egipto, aunque no es Arabia, pero Egipto pertenece a los países que se consideran como árabes porque ellos tienen el idioma árabe, y también por la cultura árabe que influenció mucho esos países, se consideran como árabes. Entonces allí tenemos a esos tres, Sanballat, Tobías y Gesem el árabe, simbolizando el dragón, la bestia, el falso profeta, pero el árabe Gesem simboliza a ese hombre, lo vamos a señalar un poco más adelante. Tobías simboliza el Papa Francisco. Capítulo 4 dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Eso dijo Tobías. Recuerden que el cuerno pequeño, dice la profecía, que habla grandes cosas. Presenta a Daniel, lo dice Daniel, y también la bestia terrible de Apocalipsis 13, también habla grandes cosas. Está hablando grandes cosas. Busque en internet, busque, hermano, si usted no ha hecho esa investigación,
Busque las herejías del Papa Francisco. Las herejías del Papa Francisco. Y mire lo último que dijo hace pocos días. Que está bien que los homosexuales tienen derecho a un matrimonio legal. El líder de la iglesia diciendo eso. Si usted todavía no ha abierto los ojos, eso le va a hacer abrir los ojos. Eso es lo último. No sé si dijo algo hoy o ayer. ¿Está bien? Entonces ahí se ve claramente la profecía. Y miren, hablando de Tobías, que lo vamos a ver más adelante, Tobías, dijimos que ya simboliza al Papa Francisco. Algo pequeñito, para que no se me olvide más adelante. En la profecía de Zacarías, capítulo 14, Zacarías 14, allí dice que se le pondría un ojo negro. Y cuando el Papa fue a Colombia, el Papa Francisco, fue a bajarse a saludar a un niño, creo que fue que dijo, y chocó su ojo y se le puso un ojo negro. No fue el mismo ojo que señala la profecía, pero yo creo que ese es el cumplimiento de la profecía. Y ahí mismo habla de una mano seca, de una mano seca. Yo creo, hermanos, que es posible, ten atento a eso, es posible que se le ponga una mano seca, que algo le pase en un brazo o una mano al Papa Francisco, porque ya se cumplió lo del ojo negro. Y Jeroboam, el primer rey de Israel, simboliza al Papa Francisco también. Ya Dios me enseñó esa profecía también. Y cuando Jeroboam señaló al profeta de Dios para que lo agarrara, la mano se le secó. Entonces está profetizado allí con ese hecho de Jeroboam, que se le secaría una mano, y también en Zacarías capítulo 11, en dos partes. Así que yo creo que algo le va a pasar en un brazo, en una mano al Papa Francisco. Esté atento a esa señal. Esté atento a eso. Entonces el versículo 5 dice, porque se airaron contra los que edificaban. Tobías y los demás se airaron, hermanos. El anticristo está airado, eso lo dice Apocalipsis. El dragón se airó contra el pueblo de Dios. Conspiraron todos a una, dice ahí, están conspirando. Los que hablan del nuevo orden mundial están viendo claramente. El Señor, creo que fue Viganó, Monseñor Viganó, él fue enviado del Vaticano aquí a Washington, D.C., a ser el embajador del Vaticano. Y él estuvo en la investigación que se hizo del Banco Vaticano y descubrió las cosas malas allí, y también la depravación moral aquí, aquí en Estados Unidos. Y este hombre está hablando, está denunciando las cosas malas del Papa Francisco. Y él escribió al presidente de aquí de Estados Unidos, ahora hace poco, una carta diciéndole todo eso. Que se está hablando de un reset, de un nuevo comienzo ahora después de la pandemia. Es un plan, hermano, macabro, dirigido por el Papa Francisco, que es Lucifer, y los grandes de la tierra y las naciones de la tierra, para llevar al mundo a una unión, pero una unión para pisotear los mandamientos de Dios, para oprimir al pueblo que guarda los mandamientos. Eso se ve a simple vista. El versículo 12 aquí del capítulo 4 dice 10 veces, simbolizando los 10 mandamientos, y simbolizando los 10 mandamientos. Y dice Nehemías, dijo, nuestro Dios peleará por nosotros. Debemos tener en cuenta eso, hermanos, que Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros en este tiempo. Y el capítulo 5 lo tengo ilustrado. Vamos a ver el capítulo 5, lo tengo aquí ilustrado. Este es el capítulo 5 de Nehemías, la profecía que encontramos en el capítulo 5 del libro de Nehemías. El capítulo 5, versículo 18, habla de un buey, 6 ovejas y 10 días. Allí
sumamos, del 10 tomamos solamente el 1. Ya he hecho eso en otros videos pasados. Entonces sumamos 6 más 1, el resultado es 8. Simboliza al octavo papa, el octavo papa. Y entonces hay una declaración allí que dice lo que se preparaba. El octavo papa Francisco, hermanos, estaba preparándose desde hace quizás miles de años, porque él sabía que llegaría este tiempo final, y estuvo preparándose para este plan macabro que está llevando a cabo, los católicos. Cuando hablan sobre esto, algunos dicen, ese es un hombre malvado y él aparenta ser tonto, pero tiene una gran sabiduría porque lo que va haciendo va cada vez más y cada vez más haciéndole daño a la iglesia y haciéndole daño a los fieles. Un cardenal que fue a visitarlo a él para hablarle de cosas malas que se están haciendo, él duró un tiempo ahí en el Vaticano para hablar con él y ni siquiera le dio permiso, ni siquiera lo atendió, ni siquiera lo habló con él. El octavo Papa Francisco, la agenda del Papa Francisco, especialmente comenzando desde 2015 con su encíclica Laudato Si. Esto lo vamos a ver. Estos periodos de tiempo que están aquí. Versículo 17 habla de 150 judíos y oficiales. Del 150 tomamos el 15. Y esto ustedes lo van a ver, lo vamos a ver más adelante. El número 150, tomamos el 15. Esto está en Apocalipsis también, en el libro de Génesis, esta profecía de 150 días, está allá en Apocalipsis y en Génesis. Tomamos el 15, los que venían de las naciones. Eso lo que simboliza es esas personas que se reunieron, los de la ONU, que lanzaron la Agenda 2030 en el año 2015. Los que venían de las naciones vinieron aquí a la sede central de la ONU, hicieron eso, y después en el Acuerdo de París. El versículo 15 habla de 40 ciclos. Tomamos el 4, del 40 tomamos el 4. Se enseñoreaban del pueblo. Es un plan macabro que están haciendo los grandes de la tierra junto al Papa para enseñorearse de las personas y oprimir la gente. Versículo 14 habla del año 20. El año 20, entonces le dijimos desde el principio del primer capítulo que el año 20 allí en Nehemías simboliza el año 2020. Y desde 2020, 12 años, entonces llegamos exactamente al año 2031. A Nehemías le da el 32 porque él cuenta excluyendo el 20. Nosotros debemos comenzar contando desde el 20 y así el 31 es el número 12. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan. Viene una gran hambre. Hay diferentes personas que Dios le ha dado este mensaje de una gran hambre que viene. Habrá problemas para conseguir alimentos. Y los cristianos, los guardadores de los mandamientos que estén en las ciudades cuando llegue ese tiempo, si van a buscar comida en el sistema, entonces van a tener que comprometerse con ellos, comprometerse con los malos, con los que están en contra de Dios para poder conseguir los alimentos. Por eso es que hay que salir de las ciudades y lo vamos a ver ahora en la profecía que le vamos a presentar. Entonces aquí tenemos el 15, año 2015. El 4, sumamos 4 años al año 2015 y llegamos al año 2019. Y entonces aquí tenemos el 20, simboliza el año 2020. Y entonces se menciona el 12 allí, 12 años, 2020 más 12 años, 2031. Entonces, este patrón nosotros lo encontramos también en el libro de Apocalipsis. Aquí comenzamos, ustedes quizás se dieron cuenta ya que comenzamos inverso, desde atrás para adelante comenzamos. Pero este mismo patrón de 15, 4 y luego el 20 lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Y vamos hacia el libro
de Apocalipsis. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, porque Nehemías nos está mandando allá. Vamos a ver ese mismo patrón de tiempo en Apocalipsis. En el capítulo 9, allí nos habla de 5 meses. Nos habla de 5 meses. Y 5 meses son los meses en la Biblia. Los meses en la Biblia son de 30 días. En las profecías bíblicas, un mes tiene 30 días. Y eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Ok, allí el versículo menciona 5 meses que son 150 días. El versículo 10 también habla de los 5 meses que son 150 días. Entonces de 150 tomamos el 1 y el 5. El 1 y el 5. Eso es la quinta trompeta. La quinta trompeta, hermanos. Las trompetas están aquí explicadas. Por lo menos la quinta, la sexta y la séptima. Y lo vamos a ver rapidito ahora mismo. De esos 150 tomamos el 15, simbolizando el año 2015. El año 2015, cuando comenzó esta agenda, la Agenda 2030 del Papa junto a la ONU, las Naciones Unidas. Y el Papa en ese mismo año, el 24 de mayo del año 2015, fue que lanzó la encíclica Laudato Si, que es sobre lo mismo, sobre el medio ambiente, y eso está también profetizado, lo vamos a ver más adelante. Entonces, después que menciona esos 150, que tomamos el 15, dijimos, simbolizando el año 2015, dice el versículo 11, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo. Es el Papa Francisco. Lo demostré explicando Apocalipsis 17 y también Lucas, el capítulo 2. Lucas 2 es una profecía sobre el Papa, diciendo que el Papa es Satanás, es el mismo Lucifer. Y entonces ahí tomamos el 15 de 150. Y entonces se menciona dos veces, sumamos 15 más 15, nos da 30. A la agenda de 2015 a 2030, que se conoce como la Agenda 2030, está profetizada allí. Entonces, después que nos da el 15, que ya lo vimos en la profecía anterior de Nehemías capítulo 5, después que nos da el 15, ahí entonces en la sexta trompeta dice que hay 4 ángeles atados junto al río Éufrates y son desatados. Los 4 ángeles son desatados. Ahí tenemos entonces ya el 15 y el 4. 2015 más 4 años, 2019. Entonces llegamos al versículo 16. Estamos en Apocalipsis 9, 16. Allí habla de 200 millones. 200 millones. Y entonces 200, ¿verdad? Se escribe un 2 y 2 ceros. De allí tomamos el 2 y un 0. Ahí está el 20. El mismo patrón de Nehemías capítulo 5. El 15 más 4 y después el 20. Simboliza el año 2020. ¿Y qué dice más adelante? Que murió la tercera parte de los hombres. Murió la tercera de la parte de los hombres y habla allí de plaga. Se refiere a esta plaga del coronavirus, hermanos. Aquí está profetizado entre la quinta y la sexta trompeta este año y el coronavirus. Y esta no es la profecía más clara del coronavirus. Dios me enseñó otra que es maravillosa y la vamos a ver muy pronto. El coronavirus en este año. Y allí habla de 200 millones. Si usted, y una tercera parte de los hombres, si usted divide allí cuál es la tercera parte de 200, creo que es así la división. La tercera parte de 200 es 66.6. Ahí está señalando el anticristo, está señalando la bestia, que es su número, el número de su nombre, dice Apocalipsis 13, es el 666. La tercera parte, que allí la menciona en el versículo 18, la tercera parte de 200, que lo menciona en el versículo 16, es 66.6. Ahí está señalando la bestia, el 666.
66. Entonces, lo que sigue después de esto, ya estamos en el año 2020 aquí en la sexta trompeta, lo que sigue después en el capítulo 10, que no es un paréntesis, como algunos dicen, no es ningún paréntesis. El capítulo 10 es la sexta trompeta. Allí vemos a un ángel fuerte, y que él abre un librito simbolizando que se entendería esta profecía de la segunda venida de Cristo y del año 2024, comienzan los 7 años de tribulación. Y entonces cuando él habla 7 truenos, dice que los 7 truenos emitieron sus voces. Entonces ese número se repite allí 3 veces. 7 truenos, versículo 3, el 4 también, lo repite 2 veces. Ahí encontramos el 777, lo que hemos dicho antes. El 777 anuncia que hay una tercera semana de 7 años. Una tercera semana. La semana 70 se repite 3 veces. 3 veces. 3 veces. Y si usted va a Daniel capítulo 3, allí menciona los sátrapas y esos nombres que se siguen repitiendo allí, los repite, son 7, y lo dice 2 veces, y después dice que el horno lo calentaron 7 veces. Allí está el 777, y entonces los instrumentos musicales, allí los menciona 24 veces. El 777 anuncia el año 2024, allí en el capítulo 3 de Daniel. ¿Y qué es lo que pasa en el capítulo 3? Que se levanta la imagen de la bestia, la imagen del rey Nabucodonosor, que es la bestia, allí en el libro de Daniel. ¿Y cuántos años dura el rey Nabucodonosor como una bestia? 7 años, exactamente, en el capítulo 4, exactamente 7 años como una bestia. 2024, los 7 años del anticristo. Está ahora tomando cada vez más poder, engañando la tierra. En el 2024 comienza su poder, su apogeo con la ley dominical aquí en Estados Unidos, que es el falso profeta. Y entonces el 2028 entonces es el mayor poder, donde dice que va a decapitar y que va a oprimir y a vencer a los santos de Dios. Entonces el 777 lo encontramos aquí. Ahora, ¿dónde está el 24? Fíjense bien, el versículo 7 dice, el ángel dice, oiga bien, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El misterio de Dios se consumará. ¿A qué profeta se lo anunció? Al profeta Daniel, Daniel 12:7. Daniel 12:7, que Daniel no entendía esas cosas, pero el misterio de Dios se consumará. Entonces él habló que en los días de cuando el séptimo ángel toque la trompeta, este ángel fuerte está en la sexta trompeta. Entonces vamos a ir ahora a la séptima trompeta para encontrar el 24 que él anuncia aquí con este 777. Y en el capítulo 11 al final, allí está la séptima trompeta. ¿Qué dice la séptima trompeta? En el versículo 16. Y los 24 ancianos, comienza diciendo ese versículo, 24 ancianos simbolizan allí el año 2024. Y volviendo atrás, allí encontramos, bueno, aquí también el capítulo 8, el séptimo sello, dice que hubo silencio en el cielo por media hora. ¿Y cuánto es media hora? Media hora en la profecía son 7 años y medio. Está simbolizando también el año 2024 hasta el 2031. El séptimo sello y también la séptima trompeta están profetizando esos 7 años de tribulación. ¿Y por qué hubo silencio en el cielo? Bueno, porque el cielo está atento a lo que está pasando. Son los últimos 7 años. Es poco tiempo, eso es lo que significa poco tiempo. 7 años en las profecías. Y hubo silencio en el cielo, así como Ezequiel, que lo vamos a ver, que se quedó
atónito por 7 días, simboliza también estos 7 años. Entonces vamos, dice aquí el versículo 8, entonces dice que Juan se comió el librito y fue dulce en su boca, es decir, el estudio de la palabra, pero amargó su vientre. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Ezequiel, capítulo 2. Vamos entonces a Ezequiel. ¿Qué otra cosa nos quiere enseñar la profecía de Dios? En el libro de Ezequiel, que se relaciona con esto que le pasó a Juan, que también dice allí que se le presentó un rollo. Había un rollo de un libro, capítulo 2, versículo 9. Y el capítulo 3, 2 dice: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Lo mismo que hizo Juan allí en la sexta trompeta, en capítulo 10, que comió ese libro, comió ese rollo. Y el 3.3 dice: y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Dulce como la miel. Entonces, ¿qué sucedió después? El versículo 15 dice que él fue allí a los que estaban junto al río Quebar, y dice: y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. 7 días atónito. Esto es lo que simboliza esos 7 años de tribulación, del 2024 al 2031. Así como dice el séptimo sello, que hubo silencio en el cielo por media hora, simbolizando estos 7 años. También Ezequiel lo simboliza con 7 días sentado, atónito, sin hablar, en silencio también. Y entonces, ¿qué está profetizado aquí más adelante? En el versículo 22, estamos en Ezequiel 3, dice: y vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Oiga bien, hermanos, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Entonces, en este tiempo, cuando los 7 años de tribulación se acercan, y comenzando los 7 años de tribulación, Dios está llamando a su pueblo a salir al campo, a salir al campo. No es solamente por miedo que vamos a salir, es porque Dios lo está llamando. Es una profecía. Está profetizado aquí. Dios nos está llamando a salir al campo, porque Dios es un Padre amante. Dios nos ama. Él no quiere, dice, no quiere la muerte del que muere, ni del impío ni del bueno. Por eso Dios está llamando a salir de las ciudades, a ir al campo, porque Él quiere protegernos. Porque Él quiere protegernos. Es una promesa de Dios. Pero lo más importante es que Él quiere hablar con nosotros, así como le dijo a Ezequiel. Y cuando Ezequiel fue, dice: y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Si usted quiere ver la gloria de Jehová, hermanos, en este tiempo, por la fe, por amor, por obediencia, entonces salga de las ciudades y vaya al campo. Y vaya al campo. Ya de la gente que están en los campos, en los campamentos, donde se reúnen varias familias y tienen y siembran, están produciendo, aprender a ser autosuficiente para no depender del sistema que quiere obligar a violar los mandamientos. Ya hay personas de esas que están teniendo sueños, que Dios les está hablando, porque eso está profetizado, está prometido aquí. En esos 7 años, y miren la confirmación de que esos 7 días de Ezequiel se refieren a estos 7 años que comienzan en el 2024, porque si vamos al capítulo 4, versículo 5, allí habla que Ezequiel se acostó de un lado, haciendo una profecía, 390 días, y del otro lado entonces después se acostó 40 días, y si sumamos 390, más 40 nos da exactamente 430. 430. ¿Y qué simboliza? ¿Qué simboliza el 430? ¿Qué simboliza este número? Que es un número simbólico, que lo estamos viendo aquí y lo veremos en otra profecía también. El 430 lo que simboliza es 4 veces 30. Si usted suma 30 4 veces,
o multiplica 30 por 4, porque dice 4, 30, el 30 4 veces, entonces sumado el 30 4 veces, el resultado es 120. ¿Y qué significa el 120? 120 jubileos. Un jubileo es cada 50 años, llega el año del jubileo. Entonces sumando 120 jubileos nos da exactamente 6.000 años, hermanos. Del 2024 al 2031, en el 2031 se cumplen los 6.000 años. Está profetizado aquí. Allí en el versículo 9 se menciona el trigo, la cebada, habas, lentejas, millo, avena. Allí son 6, simbolizando los 6.000 años, que los 430 simboliza los 6.000 años. Y el versículo 10 allí habla de 20 ciclos al día. Después de los 6.000 años comienza el otro periodo de 20 jubileos. 20 jubileos son 1.000 años que están profetizados en Apocalipsis, el capítulo 20. Así que, hermanos, quiero enfatizar un poquito más. Salir al campo en este tiempo está profetizado aquí en Ezequiel 2, Ezequiel 2 al 4. Está profetizado allí por 7 años, porque Dios quiere ser nuestro pastor. Dios quiere enseñarnos y Él quiere estar con nosotros. Y cuando Ezequiel salió dice que allí estaba la gloria de Dios, la gloria de Dios. Así que dimos un viajecito por Apocalipsis y también el libro de Ezequiel. Ahora tenemos que volver a Nehemías y vamos a acelerar un poquito porque nos faltan algunas cosas. Quedamos en el capítulo 5 de Nehemías, entonces vamos al 6. Vamos al 6 y miren qué interesante el capítulo 6. El capítulo 6 comienza mencionando a Sanbalat, Tobías y a Gesem el árabe. Dice que son enemigos, el anticristo, enemigo del pueblo de Dios. Hermanos, oiga bien lo que le voy a decir ahora, para que su mente se prepare para lo que viene. Este capítulo, lo que narra este capítulo, profetiza la última encíclica del Papa Francisco. Y la última encíclica se publicó apenas ahora en este mismo mes, el mes de octubre, el día 3. La encíclica Fratelli Tutti se llama, todos hermanos, o hermanos todos, se traduciría al español. Aquí está profetizado, fíjense bien, el versículo 2 dice reunámonos, y este es el mensaje de esta encíclica, que se una el mundo en una hermandad, que se una el mundo, que se tumben las fronteras. Es una de las cosas que propone el Papa Francisco, Lucifer, en esta encíclica. Ellos habían pensado hacerme mal, dice Nehemías. El plan de esta encíclica, de Laudato Si y de esta encíclica Fratelli Tutti, es hacerle mal al mundo y al pueblo de Dios. Pero está envuelto en un mensaje hermoso, un mensaje que tiene parte verdadera, que tiene parte que es buena, pero ahí es que está la especialidad de Satanás. Envolver la mentira, envolver el engaño con cosas buenas, con cosas verdaderas, para que la gente ingenuas entonces caigan en el engaño y lleguen a la perdición. Yo hago una gran obra, dijo Nehemías, porque ellos lo estaban invitando a reunirse. Entonces el mensaje de esta encíclica Fratelli Tutti es reunirse, reunámonos, así como estaba el pueblo en la Torre de Babel, edificando la Torre de Babel. Y el versículo 5 habla de una carta abierta. Fíjense bien, una encíclica es una carta que está dirigida a las iglesias. En esto fue que se inspiró esto de las encíclicas de los papas. Así como Pablo y Pedro le escribían y Juan a las iglesias, eso eran epístolas, eran circulares, podríamos decir, una palabra que tiene el español, circulares. Eso es lo que significa encíclica, algo circular. Entonces, la carta del Papa, la encíclica, se supone que circula por las iglesias, inspirado en las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, esto es significado de encíclica.
Y si ustedes ven encíclicas anteriores, ustedes ven que está dirigida a los líderes de la iglesia y menciona los títulos de líderes de la iglesia. Pero esta encíclica es diferente. Esta encíclica es diferente. El Laudato Si fue parecido, pero esta es mucho más todavía. Está cada vez más claro lo que está haciendo el anticristo Papa Francisco. El versículo 5 dice que habla de una carta abierta. Y así mismo se le nombra a esta carta. Es una carta abierta para todos. Él dice para los hombres de buena voluntad, hermano. Miren lo claro que está esto. Una carta abierta. Y dice consultemos juntos. Dice el versículo 7. Consultemos juntos. Habla de juntarse. Habla de juntarse. Entonces, el versículo 10, invitaron a Nehemías a reunirse en la casa de Dios, pero Nehemías no aceptó y había un plan para matarlo, y él no aceptó, hermanos. No nos dejemos llevar de este engaño de Satanás, de reunirnos, de juntar, de ceder a los engaños que se están haciendo y que vienen, sino que sigamos el mensaje de Dios. Y aquí cuando habla de Gesem, está hablando de el árabe, ya mencioné al principio, de Ahmad al-Tajib, el líder máximo del Islam o los musulmanes. Es considerado por muchos como el líder máximo. Por eso el Papa en el año pasado, en febrero del año pasado, por eso el Papa firmó este acuerdo de fraternidad universal con este hombre, con el árabe. Oiga bien, Gesem el árabe simboliza aquí a este hombre. Y el Papa en esa encíclica menciona a ese hombre y menciona a ese pacto. Ese hombre fue parte de la inspiración para esta encíclica. Por eso aquí menciona a Gesem el árabe y lo menciona con dos nombres diferentes. En el 6, en el versículo 6 dice Gasmu, que significa Gesem, también lo menciona con dos nombres diferentes. Hermanos, está bien clara aquí la profecía, y voy a presentar un gráfico, pero primero voy a presentar el versículo 15 habla de fue terminado pues el muro el 25, el día 25, un 2 y un 5 del mes de Elul en 52 días. Oiga bien estos números. El 25 es un 2 y un 5 y el 52 es un 5 y un 2. Son los mismos números pero de forma inversa, opuesta. 25 y 52. Si usted suma el 2 y el 5 de 25, le da 7. Y si usted suma el 5 y el 2 del 52 también le da 7. Pero si usted suma el 25 más 52 le da 77. Es una regla matemática interesante que la aprendí aquí. Entonces, 7 y 7. ¿Qué está simbolizando esto? Los dos periodos de 7 años que está profetizado en diferentes partes de la Biblia. 7 años desde el 2018, que comienza en otoño de 2017, de 2018 al 2024, los 7 años de preparación, y entonces los 7 años de tribulación del 2024 hasta el año 2031, los 7 años de tribulación. Y entonces tengo un gráfico aquí donde vamos a hablar un poquito sobre las encíclicas del Papa Francisco. Aquí están. Las encíclicas, ya le hablé un poquito el significado de qué es una encíclica. Entonces, los documentos de los papas, son varios. En importancia, lo primero es el dogma de fe. Es lo que tiene más poder. Es el documento de más poder de un papa, el dogma de fe. Y la encíclica es el segundo en importancia. Luego le sigue la Constitución Apostólica, y el número 4 es la exhortación apostólica. Así que una encíclica es el segundo, pero el segundo
Significa que tiene mucha influencia en la iglesia, lo que se dice en una encíclica. La primera encíclica que publicó el Papa se llama Lumen Fidei, la luz de la fe, se traduce al español 5 de julio 2013, pero esta encíclica fue preparada por el Papa anterior, Benedicto XVI. Francisco prácticamente lo que hizo fue firmarla, por eso solamente ponemos el título, pero nada más. Esta descripción aquí es sobre Laudato Si, que esa sí la vamos a discutir un poquitito. Y Fratelli Tutti, que ya se la mencioné, pero vamos a mencionar primero a Amoris Laetitia. Amoris Laetitia es una exhortación apostólica. Una exhortación apostólica, o sea, no es una encíclica. Ocupa el lugar número 4 en la importancia de los documentos de un papa. Pero con Amoris Laetitia, que se publicó en el 19 de marzo de 2016, fíjense bien, comentando esto, Amoris Laetitia habla sobre el matrimonio. Y hay gente que dice que no se había visto algo en la iglesia, hablando de ese año, en 700 años no había pasado algo en la iglesia como lo que causó esto. Cuatro grandes líderes de la iglesia le escribieron una carta que se llaman las dubias, porque es una duda que tenían, preguntándole al Papa que si realmente él quería decir lo que dice ahí, porque era un error. Y el Papa ni siquiera le contestó, y después se juntaron más de 60 personas escribiéndole otra carta también, y el Papa no les contesta, porque ahí presenta que los divorciados pueden tomar los sacramentos. Es decir, cuando Jesús dice que solamente el divorcio es por causa de infidelidad, pero entonces eso abre la puerta que cualquiera se divorcie y puede seguir tomando los sacramentos en la iglesia. Es decir, está rebajando la norma del matrimonio, la norma alta que establece la palabra de Dios. Bien, y vamos a ver más adelante, la guerra del Papa es especialmente contra las dos instituciones que Dios puso en el principio, en la creación. La primera es el matrimonio y la segunda es el sábado. El matrimonio y el sábado. Y la primera, que es el matrimonio, está siendo pisoteada por él con esa declaración. Le mencioné ya un estudio que mandó a hacer sobre la homosexualidad, y el resultado es, bueno, la homosexualidad era mala para aquel tiempo, pero estamos en tiempos diferentes. Eso es lo que dicen. Y la declaración última del Papa, que dice que tienen derecho a un matrimonio legal, los homosexuales, hermanos, es un mensaje diabólico completamente. Y está a la luz de todo el mundo. Cada vez es más la blasfemia que dice ese anticristo. Y ustedes saben ya, a los que no creen en esto de que el Papa es Satanás, entonces se escandalizan. A mí no me escandaliza, a mí me maravilla ver el cumplimiento, ver lo que está haciendo este hombre, porque Dios me dijo en la profecía quién es. Es el mismo Lucifer, poseyendo un cuerpo humano, este Papa. Entonces, Amoris Laetitia, en eso está el Papa pisoteando los mandamientos de Dios y la iglesia. Bien, Laudato Si. Laudato Si está profetizado en la Biblia. Dijimos algo ya de esto, que 5 meses son 150 días. Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses. Y entonces 42 meses, 42 multiplicado por 30 serían 1260. Entonces encontramos eso en Apocalipsis 12:6, donde habla de 1260 días, es decir, 3 años y medio. Entonces, eso es para demostrar que en las profecías, cuando se habla de meses, está hablando de 30 días. En el calendario de Dios profético, los meses tienen 30 días. Entonces, cuando Apocalipsis 9, 5 y 10, lo menciona 2 veces, el 5 y el 10 del capítulo 9, habla de 5 meses, se está refiriendo entonces a 150 días. Y de 150 tomamos el 15, ¿ven? Lo mismo que vimos allí en Nehemías. Entonces lo menciona 2 veces, 15 más 15 nos da 30, año 2030, la agenda 2030. Y dice Apocalipsis 9:4, dice que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Ese es el mensaje de Laudato Si. Está, hermanos, profetizado allí el mensaje de Laudato Si,
y el tiempo de Laudato Si, es decir, de la Agenda 2030. La Agenda 2030 está claramente allí profetizado. La quinta trompeta. La quinta trompeta, y ya le hablamos de la quinta, la sexta y la séptima. Entonces, es un nuevo evangelio, el evangelio de la ecología. La ecología, algo muy bueno, cuidar la ecología, claro que sí, pero con eso se está ganando el apoyo de todo el mundo. El apoyo de todo el mundo, y entonces las medidas que se van haciendo son para oprimir al pueblo de Dios. Y Fratelli Tutti, que dice hermanos todos, entonces ya vimos que está profetizada en Nehemías allí, Nehemías el capítulo 6. Vemos allí que está profetizado en Nehemías 6. Allí Fratelli Tutti habla, el Papa habla de libertad, igualdad y fraternidad. Si usted recuerda la historia, va a ver que ese era el lema de la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó en la Revolución Francesa? Se echó a un lado Dios, se puso la diosa de la razón, y hubo mucha muerte en la guillotina, muchas muertes en la guillotina. ¿Y qué dice Apocalipsis? Apocalipsis, ¿dónde estamos? Apocalipsis 6, 5. Bueno, no, aquí no es. Apocalipsis 24. Apocalipsis 24 dice que fueron decapitados. Habla de los decapitados por causa del testimonio de la palabra de Dios. Del testimonio de la palabra de Dios. Entonces, esto está anunciando la Fratelli Tutti lo que viene, hermanos. Una persecución a la iglesia. La iglesia será perseguida. Los santos serán perseguidos. Y Apocalipsis 13 dice que se le permitió a la bestia vencerlos. La iglesia será oprimida. Es por eso que Dios está llamando a salir de las ciudades. Porque Dios quiere cuidarnos a nosotros. Porque Dios quiere hablarnos. Porque Dios quiere manifestar su gloria a nosotros en el campo, como vimos en la profecía del libro de Ezequiel. Entonces vamos al capítulo 7 y aquí vamos a seguir viendo números. Dice, el 7 comienza diciendo, el versículo 3. Versículo 3. Dice, y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Hasta que caliente el sol. Aquí está profetizando la ley del día del sol. La ley dominical que se hará aquí en Estados Unidos en el año 2024. En el año 2024, la ley del día del sol, el Sunday, el domingo. ¿Por qué eso será malo? Porque Dios nunca dijo que el domingo, el día santo es el domingo. El día santo, desde la creación, cuando no existía ningún judío, fue apartado. Dios lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Fue el día que guardó Jesús, el día que guardaron sus discípulos, y eso nunca cambió. La iglesia comenzó a guardar el domingo. De alguna manera Satanás lo fue engañando porque era el día del sol, el día en que adoraban al sol los romanos y otros pueblos, y entró a la iglesia, y Constantino en el año 324 fue una de las leyes dominicales de Constantino. Oiga el número 324, anunciando que la ley será aquí en el 2024. Estableció una ley dominical especial, y allí le dio fuerza a ese día, y pasó a la iglesia católica, y de la iglesia católica quedó en las iglesias protestantes, porque la reforma no se completó. La reforma no se completó, quedó ese día en las iglesias. Y entonces Dios está llamando en estos últimos días, Dios está llamando a guardar el sábado, especialmente en 2024. El mensaje será salir de Babilonia, guarda la ley de Dios y no la ley de los hombres, que es ese día. Cuando venga esa ley, el mensaje será fuerte. ¿Por qué? Porque el que siga guardando el domingo, si usted no lo entiende todavía esto, usted lo entenderá. El Espíritu Santo le dará entendimiento en esos 7 años, y entonces tendrá que decidirse a guardar el mandamiento de Dios y no el de los hombres. Esa es la marca de la bestia, será la marca de la bestia en ese tiempo.
Y aclaro, si usted guarda el domingo ahora, no es la marca de la bestia todavía. Usted quizás no entiende que el sábado hay que guardarlo. Pero si usted es sincero delante de Dios, usted se puede salvar así todavía. Pero en aquel tiempo, 2024 en adelante, Dios va a dar un conocimiento especial para entenderlo, para entender este mensaje. Bien, entonces el versículo 15 habla del 600, comienza con el 6. El 16 dice 600 también, comienza con el 6. Y el 20, el 600 también. Ahí encontramos en esos tres versículos 6, 6, 6. Pero el versículo 18 dice, los hijos de Adonicam, 667. Falta uno para que sea el C, ¿verdad? Nos pasamos con uno. 667. Fíjense lo interesante ahora. El libro les dije que Nehemías era el gobernador, Esdras sacerdote, estaban juntos allí en Jerusalén reconstruyendo. El libro de Esdras tiene cosas que la tiene el libro de Nehemías también. Y si usted va a Esdras capítulo 2, versículo 13, Esdras 2:13, entonces usted va a ver que allí dice que los hijos de Adonicam eran 666. Aquí dice que eran 667, pero en Esdras dice que eran 666. Ven, lo presenté en 3 versículos y aquí en un solo versículo, los hijos de Adonicam, 666, dice Esdras. Pero ¿por qué Nehemías aquí dice que eran 667? Porque es la bestia en contra del séptimo mandamiento, que es el del matrimonio. Y eso lo estamos viendo en las declaraciones del Papa y lo que está pasando aquí en Estados Unidos. En contra del séptimo mandamiento y en contra del séptimo día. ¿Y por qué tiene tanta importancia que el séptimo día que Satanás le hace guerra? Porque Dios lo instituyó desde la creación. Porque el séptimo día es el único mandamiento que señala a Dios como creador. Dios es el creador del cielo y la tierra. El cuarto mandamiento es el sello de Dios. Será señal entre mí y vosotros. Dice Ezequiel 20:20. Señal, es una señal. El sábado es un sello que dice quién fue que hizo el mundo, quién fue que nos creó a todos nosotros. Entonces, por eso este jueguito aquí de 666 y 667, que también lo vamos a ver más adelante en el capítulo 11. En el versículo 28 habla de 42, esos 42 meses de la bestia. Y aquí vamos a ver otra vez el 666. Este capítulo es una lista de los que salieron de Jerusalén. Estamos en el capítulo 7. Dice, esos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, los que subieron de Babilonia, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén. Los que salen de Babilonia hacia Jerusalén. Vaya captando allí la simbología. Desde Babilonia a Jerusalén. ¿Recuerdan el llamado que hay? Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 18. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis parte de sus pecados y recibáis sus juicios. Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 18, Apocalipsis 17. ¿Salir de dónde? Dice Apocalipsis. Salir de Babilonia. Salir de Babilonia. Y entonces, fíjense el número del versículo. Es el versículo 6. Y les repito, los números de capítulos y versículos también Dios los usa como profecías. Versículo 6. Y nos manda entonces al versículo 66. Versículo 6 y versículo 66. Ahí tenemos otra vez el 666. ¿Por qué el versículo 66 y el 6? Porque aquí el 6 dice los que salieron de Babilonia hacia Jerusalén. Y entonces el 66 nos dice cuántos fueron los que entraron a
Jerusalén, dice, toda la congregación junta era de 42.360. Concéntrese bien aquí para que tome el símbolo. 42.360. Mírenlo aquí. 42.360. Ahora bien, ¿qué simboliza esto? Recuerden la profecía de Apocalipsis 13:5. Se le dio a la bestia autoridad para actuar 42 meses. Esto es lo que simboliza este 42.000. Simboliza 42 meses que se le dio a la bestia. Pero aquí está simbolizando los primeros 3 años y medio de reinar, de los 7 años de la bestia, que son 42 meses, ya lo demostramos. 42 meses son 3 años y medio. Y el 360, recuerden la cantidad que menciona aquí, 42.360. El 42 simboliza 42 meses, que son 3 años y medio. Y el 360 simboliza 3 años y 6 meses. Lo mismo. 3 años y 6 meses. 3 años y medio y 3 años y medio, que el total es... bueno, aquí lo tengo otra vez. El total, 42 meses y 3 años y 6 meses. En total, ahí tenemos los 7 años de tribulación. Los 7 años de tribulación. Y los versículos, fíjense bien, el 666 en el capítulo 7. La bestia en contra de el séptimo mandamiento, que es el del matrimonio, y en contra de la ley del séptimo día, que es el 4.º mandamiento. La bestia en contra de la ley de Dios. Recuerda, hermano, el inicio de todo esto. Apocalipsis 12. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Contra el dragón y sus ángeles. El Satanás se rebeló contra Dios. Y el fundamento del gobierno de Dios es su ley. Recuerden que ya lo mencioné. En el santuario de Israel, la ley de Dios era el centro. Estaba en el lugar más santo, el lugar santísimo. Estaba el arca allí. Y el propiciatorio, ahí era que se revelaba la gloria de Dios, simbolizando el trono de Dios aquí en la tierra. Y si usted abre el arca, ¿qué era lo que había? Dice la Biblia que lo que había dentro del arca eran las 2 tablas que tienen los 10 mandamientos. Y en medio de esas 2 tablas de la ley de Dios, allí está el 4.º mandamiento, que dice quién es Dios, que es el creador de cielo y tierra. Y si usted abre la Biblia por la mitad, le va a llegar al Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia. ¿Y qué es el Salmo 119? Es un poema, es un canto a la ley de Dios, en la mitad de la Biblia, en el centro de la Biblia, así como el arca del pacto. La ley de Dios estaba en el centro del pueblo de Israel, primero en el desierto, en el santuario, y luego en el templo. Entonces allí encontramos claramente los 7 años de tribulación. Y entonces sigue el versículo 67, habla de 7.000. ¿Recuerdan cuando Elías dijo, solo yo he quedado? Y Dios le dijo, yo tengo otros 7.000 que no han doblado sus rodillas. Y el versículo 69 habla de 6.000, señalando que esos 7 años de tribulación terminan en el año 2031, el 2031. Entonces, el capítulo 8 señala el anticristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 4, allí menciona a los levitas. Menciona a los levitas, y si usted cuenta los nombres de ellos, son 13. En el versículo 7 también menciona 13 levitas. Y ya sabemos que el 13 es el anticristo. El anticristo es el 13. Entonces llegamos al capítulo 9, que se lo referí al principio. El capítulo 9. Dios me enseñó esta profecía ya hace, creo que casi un año. El capítulo 9, el capítulo 8 al final dice que ellos abrieron
el libro de la ley, comenzaron a estudiar y allí redescubrieron la fiesta de los tabernáculos. Allí comienza con la fiesta de las trompetas, que es el primero del séptimo mes, el primer día, el día de luna nueva del séptimo mes, la fiesta de la trompeta, luego el día de la expiación, el día 10, y luego el día 15 del séptimo mes judío comienza la fiesta de tabernáculos. Y ellos la celebraron, desde el tiempo de Josué no se había celebrado una fiesta de tabernáculos como esa. Dice allí, lo encontraron en el libro de la ley. Nos está diciendo que debemos poner atención a la ley de Dios, hermanos, porque la ley de Dios lo que tiene allí es las palabras de Dios. Recuerden que el primer pecado fue una simple, podríamos decir, mirándolo desde un punto de vista humano, una simple desobediencia de Eva, de que no coma de ese fruto, y de Adán. Fue lo que trajo todo esto, estos 6,000 años de pecado. Es que lo que Dios exige es obediencia a su palabra. Y allí está la ley de Dios. No haga esto, no haga aquello. En 10 mandamientos, allí Dios tiene el fundamento de su gobierno. Y Dios exige una obediencia estricta a sus mandamientos. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guarden mis mandamientos. Oiga bien, en forma sencilla, si tú me amas, tú lo vas a demostrar en que tú guardas mis mandamientos. Entonces, después que el pueblo de Israel guardó la fiesta de tabernáculos, celebró la fiesta de tabernáculos desde el día 15 al día 22, entonces 2 días después, el día 24, Dios les pide a ellos que también ayunen ese día. Bien, mírenlo aquí, el día 24, capítulo 9, 1. El día 24 del mismo mes, o sea del mes séptimo, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Un día de ayuno, un día de cilicio que simboliza la sumisión, el arrepentimiento, el sacrificio. El día 24 está profetizando el comienzo de los 7 años, en el año 2024. Aquí está, 9:1. El día 24. Ven, y Dios entonces le dice a la hermana Daisy Escalante, le dice que debemos ayunar ese día también. Dios está llamando a un pueblo, hermano, a salir de las ciudades, a ir al campo y a prepararse para lo que va a comenzar en el año 2024. El versículo 4, allí, bueno, el versículo 3 habla de la cuarta parte del día, que ellos de una cuarta parte del día leyeron la ley. Y entonces, ¿qué simboliza esto? Bueno, si tomamos el día, la parte clara, porque como ellos estaban reunidos, se supone que era la parte clara del día, entonces tenemos allí 12 horas. Y si usted divide en 4 partes el día, entonces la cuarta parte de un día de 12 horas es, la cuarta parte es 3 horas. En 3 horas, entonces, nosotros tenemos exactamente 180 minutos. Y si usted suma 180 años desde el año 2024, 180 años hasta el año, 180 años desde el año 1844, nos lleva exactamente al año 2024. 1844, allí fue que se cumplieron los 2300 años profetizados en Daniel 8:14, y allí habla del monte Sinaí. Ok, aquí el capítulo 9 entonces señala el año 2024 con el día 24. El capítulo 10 entonces hace una lista de nombres, y si usted cuenta todos esos nombres, entonces el resultado va a ser 84. Y si usted suma 84 meses, le va a dar exactamente 7 años. En capítulo 9, 2024. Capítulo 10, los 7 años de tribulación. En los nombres que están allí son 84 nombres que simbolizan 84 meses, y 84 meses son exactamente 7 años. Y entonces, al final, allí, del capítulo 10, allí se habla del año séptimo, simbolizando el último año
de los 7 años, que es el año 2031, y se señala aquí en el versículo 32, dice, habla de la tercera parte de un ciclo. Ven, la tercera parte de un ciclo. Tenemos allí el 3 y el 1 simbolizando el año 2031. Aquí está, versículo 10:32, la tercera parte de un ciclo, año 2031, está simbolizado allí con el 3 y el 1. Entonces aquí tenemos año 2024, 7 años, al 2031, los 7 años de reinado del Papa Francisco, del Anticristo, los 7 años del Anticristo, donde el pueblo de Dios será oprimido. En el capítulo 11, entonces tenemos, el capítulo 11 comienza hablando sobre 1 de cada 10. 1 de cada 10. ¿Qué simboliza esto? 1 de cada 10. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a los 10 leprosos? Y de estos 10 leprosos, solamente 1 volvió para agradecer. Y Jesús entonces le preguntó, ¿y los 9 dónde están? Entonces esto nos dice a nosotros que Jesús esperaba 10. Jesús esperaba 10, no 1. Jesús esperaba 10. Si hubieran venido 6, Jesús pregunta, ¿y los 4 dónde están? Si hubieran venido 9, Jesús pregunta, ¿y el 1 que falta dónde está? Si Él sanó 10, Él esperaba que 10 vinieran a Él a darle gracias. ¿Qué simboliza esto? Esta es una profecía. Simboliza que Dios requiere observancia de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos. La mayoría de los protestantes, de los cristianos, se conforman con 9. Pero cuando van al sábado, entonces dicen, ese no. Ese no. Recuerdan, si hubieran venido 9 a agradecerle a Jesús, Jesús dice, ¿y el otro dónde está? Porque son 10. Entonces aquí habla de 1 de cada 10, simbolizando esto. Los 10 mandamientos que Dios los requiere. Los 10, no 9, no 8. Bien, entonces la otra parte de este capítulo 11 la tengo ilustrada también aquí porque presenta algo interesante. El capítulo 11 de Nehemías presenta diferentes cantidades de personas, diferentes cantidades. Aquí presenta 6 cantidades, y hay algo común. Dios me enseñó algo común en estas cantidades. Lo que tienen en común es el número 8, el número 8. Ven, aquí está el 8, aquí está el 8, aquí está el 8. Aquí no aparece el número 8 en sí, pero si usted suma 2 más 4 más 2, el resultado es 8. Fíjense lo interesante. Aquí tenemos el 8 y allá tenemos el 8. 6 veces. ¿Qué simboliza el 8? Simboliza al octavo Papa Francisco, que el libro de Apocalipsis 17 nos dice que simboliza al octavo Papa Francisco y que es la bestia que sube del abismo. Entonces tenemos el séptimo, ese 6 también aparece 6 veces, simboliza esa guerra de Satanás contra el pueblo de Dios y contra los mandamientos de Dios por 6,000 años. Y la séptima vez, aquí no tenemos el 8, pero lo que sean 7 veces simboliza, ya le dije, el séptimo día y también el séptimo mandamiento. Séptimo mandamiento. Aquí encontramos, sumando, nos da 10. Simbolizan los 10 mandamientos. La suma en total de toda la cantidad da 3,054. Y esto, entonces, nos da, si sumamos esos números, nos da 12. Sumamos esto, nos da 12. Y el 12, ya le dije que es símbolo del reino de Dios. Símbolo del reino de Dios, que se menciona a 187 veces, y sumando desde el año 1844, 187 años nos lleva hasta el año
2031. Nos lleva hasta el año 2031. Y la última parte del libro, este libro tiene 13 capítulos. Tiene 13 capítulos el libro de Nehemías. Este 13 simboliza el anticristo, ya le dije, el número 13, y también el año 2013. ¿Qué se menciona allí? Se menciona a Tobías. Ya le dije que Tobías simboliza al Papa Francisco, a Lucifer. Entonces, ¿qué pasó allí? Que el sacerdote Eliasib le hizo una cámara, le hizo una habitación en el templo a Tobías. A Tobías. ¿Qué simboliza esto? Que el anticristo tomaría el trono de San Pedro, como dicen los católicos. Y eso sucedió en el año 2013, el día 13 del mes 3 de 2013. Por eso Nehemías tiene 13 capítulos, simbolizando que el anticristo, que es número 13 en Apocalipsis, el año 2013, tomaría entonces un lugar en el templo de Dios. Y si vamos a la profecía de Lucas 2, allí nos dice que que Jesús, cuando Jesús se le perdió, menciona allí que ellos caminaron por un día y después menciona 3 días. Es decir, usted lo pone junto, está el 1 y el 3. Entonces está el número 13 allí. Y cuando ellos llegaron al templo, encontraron que Jesús estaba allí sentado en el templo. Jesús allí es símbolo del anticristo, que en el 2013 se sentó entonces en el templo. ¿Y qué nos dice entonces el apóstol Pablo? En 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 y 9, allí también nos dice que se sentaría en el templo.